Ya terminamos con todos nuestros análisis de cada una de las películas de la saga del infinito de Marvel, donde revelamos todos los secretos que encierran. Así que ahora ha llegado el momento de calificarlas como hicimos con las de Pixar. Y en esta ocasión los parámetros serán: número 1, historia, cuál tiene un guión más sólido y narra mejor sus eventos. 2. Producción. Aquí englobaremos todos los aspectos visuales y sonoros de la cinta, desde la fotografía hasta efectos y diseño de vestuario, además de la música. 3. Villano. De esto también hablamos en nuestro análisis de Pixar, pero un buen villano es aún más importante en las cintas de superhéroes. Y por último, relevancia. Y con esto nos referimos a que también se conecta la película con el resto del MCU. Por último, recuerden que este ranking es solo nuestra opinión, pero si ustedes no están de acuerdo, no se enojen y compartan cuál es su propio ranking en los comentarios. ¿Listos? Comenzamos. Iron Man 3. Esta película trató de mostrar otro lado de Tony Stark como el hombre detrás del traje, y aunque se aplaude este intento, el resultado final fue un Tony Stark estilo James Bond que se sale un poco de su personaje, desentonando con el resto de sus historias en el MCU. Esta película es un total relleno, ya que nada de lo que introducen en ella tiene continuidad. Pepper Potts pierde sus poderes al final de la cinta. Rhodey deja de ser Iron Patriot al final de la cinta. Tony se quita el reactor y parece que dejará de ser Iron Man, pero en la era de Ultron lo vemos de nuevo portar el traje sin ninguna explicación. E incluso ahora resulta que, aunque Trevor Slattery solo era un actor y no era el verdadero mandarín, sí hay un mandarín real que veremos en la cinta de Shang-Chi. Thor 2. Esta secuela para muchos es la peor cinta de Marvel, pero la consideramos mejor que Iron Man 3 por dos razones. La primera es que aquí es la primera vez que hablan directamente de las piedras del infinito y también nos muestran una nueva, el éter, por lo cual tiene bastante relevancia con el resto de la saga del infinito. Y en segundo lugar es porque Thor 2 tenía bastante potencial para ser una muy buena película si en vez de centrarse en Thor y su romance poco apasionado con Jane Foster, se hubieran centrado en Loki. Y es que es gracias a esta película que en verdad amamos a Loki, ya que lo humaniza mostrándonos el resentimiento que tiene hacia su padre, contrastado por el amor hacia su madre, la cual muere por su culpa, convirtiendo a Loki en un héroe trágico, que justo cuando está a punto de redimirse, vuelve a ser uno de sus engaños, y al final de la cinta lo vemos pasar de ser un prisionero a convertirse en el rey de Asgard. Si se hubieran centrado en esta historia, en vez de la trama de Thor contra Malekith, esta pudo ser una buena película, pero en vez tuvimos una cinta de acción genérica con muchos problemas durante su filmación que a nadie dejó contento. La siguiente es Iron Man 2. Esta fue una secuela muy poco original que no hizo nada nuevo después del gran éxito que fue Iron Man 1. Aquí de nuevo nos mostraron un villano que es tan solo como una versión maligna de Iron Man, otro genio con un traje especial que quiere vengarse de Tony, y el guión es bastante repetitivo. Vemos a Tony ir de un lado a otro buscando información que le dan diferentes personajes, y solo hasta el final es que comienza la acción, que no es muy emocionante, es solo ver a Iron Man volar y destruir drones. Pero esta película tiene mucha importancia dentro del MCU, ya que es la que nos introduce al personaje de Black Widow y la que expande el personaje de Nick Fury y la organización de S.H.I.E.L.D., que en Iron Man 1 solo aparecía brevemente. El increíble Hulk. Esta película nos gustó bastante en este canal, pero objetivamente no la podemos poner más arriba del ranking porque sí tiene bastantes fallas, y es junto con Iron Man 3 la cinta más irrelevante del MCU, tanto así que muchos olvidan de que existe. El actor principal, Edward Norton, fue sustituido y solo dos actores de esta cinta permanecen hasta ahora en el MCU. Uno es el General Ross, que se convirtió en un secretario, pero bien podría ser otro personaje distinto, ya que nunca se vuelve a hablar de su enemistad con Banner, ni siquiera en Infinity War, donde tenían oportunidad de verse cara a cara. El segundo fue el profesor Harrington de Spider-Man, que aparece aquí pero no es muy importante. Lo que nos gusta es que es una cinta más seria y dramática, sin chistes como el resto del MCU, tanto así que se parece más a algo del universo de DC. También tiene un par de buenas secuencias de acción mostrando todo el poder de Hulk. Lo que no nos gusta es que visualmente es bastante fea, desde su fotografía hasta sus efectos visuales, y que sus villanos debieron tener más desarrollo. Capitana Marvel. Esta película no es tan mala como muchos dicen, y de hecho Brie Larson sí es bastante carismática y atractiva para el papel. El principal problema es que el personaje de la Capitana Marvel nunca tiene un verdadero reto. Sus enemigos son como de cartón, ya que ella es demasiado poderosa e incluso emocionalmente nunca tiene un verdadero conflicto. Carol Danvers en los cómics tiene relaciones personales muy complejas, como una relación de amor y odio con su padre y su hermano que pudo ser muy interesante verla en pantalla.
batalla, pero en vez su única relación es con Nick Fury, a quien apenas conoce unas horas, y con Maria Rambeau, su amiga del pasado con la que tampoco tiene ningún conflicto que vuelva su relación interesante. En general, creo que Capitana Marvel es una película muy básica, similar a otras de la fase 1 de Marvel, pero al ser parte de la fase 3 resaltan mucho sus fallas y por eso fue una gran decepción. Vengadores, la era de Ultron. Esta fue la segunda película del director Joss Whedon en el MCU, un director que sabe manejar muy bien las escenas con varios personajes, pero aquí tiene demasiados personajes nuevos que introducir y no supo balancearlos a todos muy bien. Y aunque hay que reconocer el intento del director por profundizar en cada uno, dándoles interacciones divertidas con diferentes miembros del grupo, esto no funcionó del todo, ya que volvió a la película una serie de escenas de exposición en las que diferentes parejas contaban su vida, hacían bromas o solo soltaban información para avanzar la trama. De estas, la que menos agradó fue la relación que quiso formar entre Hulk y Natasha, una pareja que nunca convenció a nadie y por eso no quisieron continuar con ella en Infinity War o en Endgame. Lo mejor que tiene la película es la introducción del Hulkbuster y su pelea contra Hulk, algo que todos los fanáticos queríamos ver y sí nos dejó muy satisfechos. Capitán América, el primer Vengador, una película muy complicada porque tuvo que contar demasiado de la historia de Steve y por eso en vez debió ser una gran serie en Disney Plus relatando diferentes momentos de la Segunda Guerra Mundial en cada capítulo. En cambio tenemos una película que se siente muy episódica, como un montón de escenas no muy bien conectadas entre ellas, que incluso usan más de una vez la técnica del montaje para avanzar el tiempo más rápido. Y todo esto nos lleva al inevitable enfrentamiento entre Red Skull y Steve, el cual es breve y carece de emoción, por lo que Red Skull, en vez de ser el enemigo mortal del Capi que es en los cómics, aquí es solo un obstáculo para completar su misión. De hecho, en toda la película Steve y Red Skull solo se ven cara a cara 3 veces y solo pelean en una vez. Lo que salva esta película es que fue el cimiento de una de las mejores trilogías del MCU. Thor. Esta película nos introdujo a Chris Hemsworth como el dios del trueno y a Tom Hiddleston como Loki. Ambas fueron excelentes selecciones. Lo que no nos gusta es que es una de las cintas más feas de Marvel. Los colores que usa, el diseño del reino de Asgard, el abuso de los encuadres con plano holandés, todo eso la vuelve bastante fea visualmente. Y tampoco es tan emocionante como otras películas del MCU, porque sus secuencias de acción no son muy memorables. La siguiente es Ant-Man and the Wasp, y solo para aclarar, de aquí en adelante todas las películas de Marvel las consideramos bastante entretenidas, pero algunas no ofrecen tanta emoción como otras. Este es el caso con la secuela de Ant-Man, que fue una secuela tan pequeña como sus héroes, y junto con su primera parte, esta es una de las cintas más baratas del MCU hasta el momento, y algunos creen que solo lo hicieron para explicar ciertos detalles que veríamos en Endgame, ya que al introducir el reino cuántico, esta es una de las películas más necesarias para entender la saga del infinito. Sus problemas son que presenta un villano que en realidad no es malo, y que aunque su diseño y sus poderes son muy interesantes, nunca es una gran amenaza para nuestros héroes y mucho menos para el resto del universo Marvel. Las secuencias de acción son muy pocas, y la más destacable es una persecución en autos al estilo Ant-Man, que al menos sí muestra cosas que no habíamos visto antes en una persecución. Pero lo que alza esta película es el carisma que tienen todos sus personajes, desde Scott hasta Hank y por supuesto Luis. Doctor Strange, una película que no tuvo miedo en ser diferente y nos mostró el extremo oculto del universo Marvel con imágenes y secuencias sorprendentes. Creo que esta fue la película más creativa de todo el MCU, ya que todas sus secuencias las resolvía de una forma poco común, ya sea regresando el tiempo para combatir en reversa o peleando en su forma astral para defender su cuerpo físico. Doctor Strange en verdad hace honor a su nombre, dándonos una película tan extraña como divertida. Su problema es que el tono cómico que le dan en algunos puntos no siempre es bien logrado, y principalmente que esta es otra historia de origen muy lineal, como las que vimos desde la fase 1, en las que tenemos que ver nuevamente cómo el héroe entrena para convertirse en un superhéroe. Una narrativa muy poco original que ya agotó a las audiencias.
Ant-Man. Esta fue una gran sorpresa ya que nadie esperaba mucho de este héroe, pero fue bastante entretenida, y al igual que su secuela, todo se lo debe al carisma de su elenco, que formaron un gran equipo. Además, esta primera parte tiene la ventaja de que innovó al presentarnos los poderes de las partículas PIM por primera vez. Sus problemas vienen con el villano, que aunque está más desarrollado que muchos otros y sus poderes dan lugar a secuencias de acción muy divertidas, este es nuevamente una versión maligna del protagonista, como todos los de la fase 1. Spider-Man lejos de casa. Esta será muy polémica para muchos porque hay quienes la consideran una mala película de Marvel y que debió estar más abajo en este ranking, pero creo que cada cosa que hizo mal la hizo por una razón que de hecho las vuelve de cierta manera buenas ideas. Lo primero es su villano. Lo malo es que nuevamente es un villano creado indirectamente por Tony Stark y se vuelve por un tiempo una especie de mentor de Peter, como lo fue antes Tony, algo que irrita a muchos fanáticos que quieren verlo solo contra el mundo como en las películas anteriores. Lo bueno de esto es que la idea detrás del origen de Mysterio y sus supuestos poderes es muy inteligente. Mysterio pudo ser un villano muy ridículo, pero lograron hacerlo creíble y conectarlo con otras películas del MCU, dándonos un par de secuencias alucinantes que capturan todo el espíritu de Mysterio en los cómics. Otra cosa que le critican es el mostrar a Peter como un niño que solo quiere estar con sus amigos y no quiere sus grandes responsabilidades, pero lo bueno de esto es que es algo muy diferente a lo que habíamos visto en los otros Spider-Man. Este en verdad es un joven estudiando y aprendiendo sobre el mundo y el amor, y nos dio la oportunidad de ver a Peter fuera de Nueva York y columpiarse en países lejos de Estados Unidos, algo que nunca antes habíamos visto en sus otras películas. Y como otro punto a favor, su giro final es el que más nos ha sorprendido y emocionado de todo el MCU después del de Infinity War. Ahora todos queremos saber cómo van a resolver la revelación de su identidad en la tercera entrega. Black Panther. Esta es la película más celebrada por la crítica, principalmente por el tema de la inclusión, pero aparte de eso creo que tiene la mejor música original de todas las cintas de Marvel, un diseño de arte espectacular con todos sus sets y vestuarios y una fotografía muy superior a la de la gran mayoría de las cintas del MCU. Sus problemas son: 1, que tiene algunos efectos especiales muy mal logrados, y 2, que su historia es muy simple y un poco repetitiva. Nuevamente trata de una lucha por el trono como en Thor, y nuevamente su villano es una copia negativa del protagonista, con sus mismos poderes, solo que aquí se salva por la excelente interpretación de Michael B. Jordan y por la emotiva historia del pasado del personaje que nos cuentan. En cuanto a su conexión con el resto del MCU, no es tan necesaria y de hecho podrías saltártela y entenderías bastante bien el resto de la saga, pero es un muy buen puente para conectar a Civil War con Infinity War. Y precisamente el siguiente sitio lo ocupa Civil War, una película muy grande que es casi como otra cinta de los Avengers. Esta es una continuación del thriller político que fue El Soldado de Invierno, y nos da varias escenas para expandir y conocer mejor a los personajes de Tony y Steve y la relación que hay entre ambos. También es una pieza clave para entender todo el final de la saga, desde por qué perdieron en Infinity War hasta por qué cada uno tomó sus decisiones finales en Endgame. Su gran problema es sobre todo la publicidad, ya que al llamarle Civil War, los fanáticos esperaban algo tan grande como el evento que fue en los cómics, pero en realidad esto, más que una guerra civil, fue solo una pequeña pelea, como cuando un grupo de amigos juega fútbol, se calientan los ánimos y se quieren agarrar a golpes hasta calmarse. Guardianes de la Galaxia Volumen 2, una de las cintas más emotivas del MCU, con un final que puede llegarte al corazón. La franquicia de los Guardianes es una de las mejores del MCU, ya que sabe mezclar muy bien el humor con la acción y un poco de melodrama, además de que siempre tiene un excelente soundtrack, y en particular esta cinta tiene muy buena fotografía, incluso mejor que la anterior. Las razones por las que no supera su primera parte es porque repite un poco la fórmula de la primera, perdiendo novedad, y otro error es que se pudo trabajar un poco más la edición para hacerla más fluida, ya que hay momentos, sobre todo en algunos chistes, en los que James Gunn alarga demasiado las tomas para causar un efecto cómico, pero a veces eso solo vuelve a las escenas un poco tediosas. Thor Ragnarok fue una de las películas más arriesgadas del MCU, ya que tomó a una franquicia ya establecida y le dio un gran giro, pero la apuesta funcionó, ya que Thor pasó de ser uno de los héroes menos interesantes de Marvel a ser uno de los más divertidos. Esta película renovó a sus personajes sin que en el fondo perdieran su esencia, pero también supo darles grandes momentos emotivos y heroicos que nos hacen tenerle más respeto a Thor y Loki, sin olvidar a Hulk, que tuvo más participación en esta película de la
la que ha tenido en el resto de las cintas de los Avengers. Visualmente, la película es un poco extraña, y aunque tiene un buen manejo de cámara y propuesta de dirección, en algunos momentos los vestuarios y la escenografía lucen muy ridículos y anticuados, como película de ciencia ficción de los 80s, lo cual, aunque fue totalmente la intención del director, no siempre funciona y te saca un poco de la trama. Spider-Man Homecoming. Esta fue una película de Spider-Man como nunca antes habíamos visto, donde Peter en verdad es un joven estudiante con problemas de acuerdo a su edad. La mayor crítica de esta película es que al incluir a Tony Stark, Peter pierde un poco de su ingenio e independencia, y por lo tanto responsabilidad que definen al personaje. Pero ese era el costo para traerlo al MCU, y creo que lo justifica bastante bien. Pero lo mejor que tiene esta película es a su villano, el Buitre, que es uno de los mejores villanos del MCU, que se ubica entre Thanos y Loki, ya que Adrian Toomes es tan solo un hombre trabajador que quiere proveer para su familia, algo así como Scott Lang, solo que él toma un camino muy oscuro, frustrado por la falta de oportunidades y las injusticias de la sociedad. La siguiente película es Iron Man, el génesis del universo Marvel, la que mantuvo a flote al MCU durante la complicada primera fase que solo se estabilizó con la cinta de Avengers. Obviamente, el mayor acierto de la película fue el casting de Robert Downey Jr. como Tony Stark, ya que su interpretación es perfecta. Todas las chicas lo aman y todos los chicos queremos ser como él, y eso lo sentimos desde los primeros 5 minutos de la película, que es el mejor principio de las películas de Marvel, ya que en esa primera secuencia te dicen todo lo que debes saber de la película para dejarte con ganas de verla hasta el final. Pero a pesar de que es una gran película, hay que admitir que la principal razón por la que está tan alta en este ranking es porque fue la primera, y por lo tanto todo lo que hizo en su momento fue innovador, y el resto de las películas de Marvel que le siguieron, de una u otra manera, se inspiran en ella. Llegamos al top 5, que comienza con Avengers, la película que consolidó al universo Marvel, haciendo el crossover más ambicioso hasta ese momento. Aquí, Joss Whedon sí logró lo que no pudo hacer en la era de Ultron, desarrollar a cada uno de los personajes mostrándonos diferentes interacciones entre ellos que además avanzan la trama naturalmente. La película tiene un muy buen humor, pero además sus escenas de acción nos recordaban a todo lo que habíamos visto en los cómics y cada una servía perfectamente para demostrar los poderes y habilidades que hacen a cada uno de los Avengers el mejor en su rama. Lo malo de esta película son dos cosas. Primero, los villanos. Loki hace bien su trabajo, pero su conexión con Thanos y el otro es algo confusa e incipiente, lo cual era de esperarse porque en ese momento no tenían aún planeado del todo lo que veríamos 10 años después. Pero su principal problema es su aspecto visual. La fotografía es horrible y en algunas escenas es demasiado oscura o simplemente sin ninguna propuesta. Además de que por su diseño y el tipo de iluminación, los trajes lucen muy feos, en especial el del Capi, del cual hasta se burlan en Endgame. Y hablando de Endgame, ese es nuestro cuarto puesto. Esta cinta en verdad es un tributo a los 10 años de Marvel con referencias y homenajes a todas sus películas, y que cierra muy bien el arco de la mayoría de los Avengers que conocimos desde la primera cinta. Emocionalmente, Endgame es muy satisfactoria, sobre todo para los fanáticos que encontrarán muchos detalles escondidos en ella, pero lo que no funciona muy bien es su idea del viaje en el tiempo, ya que eso complica demasiado las cosas en el universo Marvel, y es como una salida fácil que de ahora en adelante siempre pueden usar para arreglar las muertes o cualquier cosa que salga mal. El tercer lugar es para Infinity War, que como ya dijimos desarrolló excelentemente a su villano, dándole una fuerte motivación y hasta sentimientos, pero sin perder el porte amenazante del gran conquistador de mundos que es Thanos. El mayor logro de esta película es que logra manejar a muchísimos personajes dándole suficiente tiempo en pantalla para desarrollar un arco dramático y distribuyendo sus escenas perfectamente a lo largo de la película, para que nunca se sientan forzadas o confundan demasiado al espectador. Y su final es el más impactante que hemos visto en el cine en años, uno que está a la altura del Imperio Contraataca, y que al igual que esa película dejó a los espectadores en suspenso durante varios meses, ansiosos de saber qué iba a suceder después. Nuestro segundo lugar es Guardianes de la Galaxia, una película que renovó al universo Marvel que ya comenzaba a estancarse. Siendo una película de equipo y de origen al mismo tiempo, es admirable cómo logra presentar y desarrollar a todos sus personajes de una manera natural sin que entorpezcan la trama, además de que tuvo la difícil tarea de inventar todo el lado espacial del universo Marvel y desarrollar más a Thanos y las piedras del infinito. Con todo esto en su plato, la película nunca se llena de exposición aburrida gracias
gracias al buen sentido del humor que manejan todos sus personajes y a la carga emocional que tiene la historia. En tan solo una película podemos conocer más a los Guardianes de lo que conocimos a los Vengadores en toda su trilogía. Aquí pudimos ver el dolor de Drax, la soledad de Rocket, el miedo de Gamora y el remordimiento de Peter por perder a su madre. Y nuestro primer lugar es para Winter Soldier. Aunque francamente las 3 últimas películas de nuestra lista pudieron ocupar este puesto, pero se lo teníamos que dar a una y es a esta. Winter Soldier es una película más común que Guardianes y mucho más simple que Infinity War, pero fue la primera que demostró que las cintas de Marvel podían tocar temas más profundos, y es que esta cinta es un thriller político que nos habla sobre el precio de la libertad y la seguridad en una democracia. Aquí, Steve debe cuestionarse sus valores, dividiéndose entre su país y el único amigo que tuvo en su vida hasta ese momento, y también debe preguntarse cuál es su lugar como soldado en una época sin guerra. La película tiene excelentes secuencias de acción, más realistas que otras cintas de Marvel y mucho más brutales, y desarrolla muy bien a todos sus personajes, dejándonos conocerlos mejor, desde Steve hasta Natasha o el propio Nick Fury, además de que tiene muy buenos villanos, uno que reta intelectualmente a nuestros héroes y otro que los reta físicamente y hasta emocionalmente. Por eso es que Winter Soldier es nuestro número 1, y si es cierto el rumor de que Black Widow se parecerá a esta cinta, de seguro nos va a dejar muy contentos a todos. Pero esa es nuestra opinión, así que dinos en los comentarios cuál es tu ranking de peor a mejor cinta del MCU. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.